Especial Elecciones. Enrique Peñalosa. Entrevista Ernesto Cortés. Los campesinos, los industriales del agro, del campo, ya se han hecho sentir y ya pareciera haber una conciencia colectiva de que algo no está funcionando en el campo. Si a usted se le presentara una situación como se ha presentado con este paro, ¿cómo la solucionaría? Bueno, es que ¿Como lo ha hecho el presidente o a usted no le habrían hecho este paro porque habría hecho qué? Es que este presidente, además, como es tan frágil, entonces cada vez que le hacen paros, cada vez que le hacen cosas, y ya aprendió la gente, entonces él sale corriendo a repartir plata, como está pasando ahora con FECODE. Y lo malo no es que se le canalicen recursos al campo, es buenísimo, eso es lo que hay que hacer, pero hay que hacerlo con una estrategia. Tenemos que lograr que nuestros campesinos, que los 8 o 10 millones de campesinos que tenemos, que tengan mejores ingresos. Pero eso necesitamos programas estructurales. Primero, una de las entidades más importantes que va a haber en nuestro gobierno es Corpoica, la entidad encargada de la investigación. Necesitamos investigación. Por ejemplo, cuando yo estuve en la Secretaría Económica de la Presidencia hace muchos años, impulsé un proyecto de producción de seda para los campesinos del Cauca. La seda es muy interesante porque genera mucho valor en terrenos muy pequeños. Pero obviamente se necesita investigación. Todavía me encontraba yo en Team Vivo hace unas semanas con algunas de las familias campesinas que todavía trabajan en ese proyecto, pero hay que investigar cuáles son las matas de morera que se adaptan a ese clima, las mejores variedades de gusanos que se adaptan a ese clima, darle todo el apoyo técnico. Entonces, investigación para que tengamos las mejores semillas, distritos de riego para poder sembrar especialmente en la temporada seca, porque en la temporada seca hay mucho menos enfermedades de hongos y demás, y los costos de los insumos son mucho menores. Entonces, riego y reforma agraria. Necesitamos además hacer un apoyo al mercadeo con medidas innovadoras, ¿no? Yo he dicho incluso que hay que hacerle publicidad en televisión a los productos, a las frutas que están en cosecha, y a veces esto va a aumentar el consumo, a subir los precios, y es más económico que los subsidios. Sí. Pero lo que yo quiero decirle, un último, volvemos al problema. Aquí la raíz del problema es la politiquería. El exministro de Agricultura de Santos decía en el periódico El Tiempo que estaban estas entidades tomadas por la politiquería. Por eso tenemos cosas tan aberrantes como la siguiente. La fumigadora de espalda que usa un campesino, esa que anda con palanca, o una pequeña motobomba para sacar agua de un reservorio, de una quebrada, para regar, no solamente no tienen subsidios, sino que pagan IVA. Entonces es una política completamente atolondrada, sin orden, porque por un lado regalan subsidios, y por otro lado le cobran IVA a los equipos más básicos de los campesinos. Y finalmente también hemos dicho que vamos a crear el Ministerio del Bienestar Campesino. Este ministerio va a encargarse de temas distintos de la producción agrícola. Va a encargarse de temas como los títulos de propiedad. Casi la mitad de los campesinos no tienen títulos en regla. De la nutrición de los niños campesinos. Aunque parezca extraño, donde está el peor problema de desnutrición en Colombia es entre los campesinos. Va a encargarse del tema de la calidad de la educación de los campesinos, de la calidad de la vivienda, de las carreteras que hay que hacer. Y entonces, estos son los dos programas. Muy bien. Usted mencionó ahorita la palabra educación y ese era el otro tema que le quería tocar. Hace poco hubo un evento aquí en Bogotá relacionado con el tema de la educación que lo organizó Conec Bogotá y se dijeron cosas bien interesantes y entre esas quiero traerle una reflexión que hubo allí. Porque persisten fallas en el sistema educativo nuestro, doctor Peñalosa. Y una de las preguntas era, ¿cómo hacer que el tema de la educación se posicione en Colombia? Que sea tan importante como el tema del orden público, por ejemplo. Bueno, es que me encanta la pregunta, Ernesto. Por eso nosotros escogimos a nuestra vicepresidenta Isabel Segovia. Ella no es una política. Ella lo que es una de las principales expertas en educación en Colombia. Entonces, el solo hecho de haber escogido a Isabel Segovia como nuestra vicepresidenta es un mensaje de la importancia que nosotros le asignamos a la educación y a la calidad de la educación, para que con mejor calidad, y no vamos a entrar en los detalles de los programas, tengamos mejores empleos, mejor remunerados, mejor pagos. O sea, hoy el problema de educación no es cobertura, no es seguir llevando niños a las escuelas, sino en algunos casos, asombrosamente en algunos casos sí es cobertura, pero en la mayor parte de los casos es mejorar la calidad. Y eso tiene que ver desde tener educación, colegios de buena calidad, donde los baños de los niños no estén tapados, donde haya papel higiénico,
donde en las zonas cálidas de Colombia uno ve los niños casi cocinándose al vapor, necesitamos muchos ventiladores en los salones, ojalá lleguemos a tener aire acondicionado también, y sobre todo maestros mejor preparados y mejor remunerados. Pero, de nuevo, como yo podría ir en todos los detalles de un programa de educación, pero más que eso, promesas de políticos son fáciles. Más bien que lo que hicimos en la alcaldía, como por ejemplo, en 3 años de la alcaldía aumentamos en 200.000 los cupos en la educación pública. Hicimos 47 colegios de lujo, hicimos las bibliotecas de Bogotá, hicimos exámenes universales de competencias para ver qué tanto están aprendiendo los niños. Incluso hicimos hasta el programa de Francisco el Matemático para enaltecer el maestro como una figura ejemplar en la sociedad. Y también hicimos los jardines sociales de lujo para atender a los niños de 5 años. Hay que llegar con unos jardines sociales de altísima calidad. La etapa más importante en la formación de un ser humano son los primeros 5 años. Entonces, allí tenemos que darle una atención muy especial. ¿Sabe qué me acuerdo de ese evento? El primer ministro de Malasia, que estuvo ahí en ese evento, contando cómo había sido el tema del progreso de la educación en su país, puso este ejemplo, doctor Peñalosa, y quiero hacerle esa pregunta, si usted comparte esa filosofía. Dijo, nosotros como nación, como país, nos planteamos el tema de la educación como un tema de vida o muerte para el país. ¿Usted comparte esa filosofía de que el tema de la educación tiene que plantearse como un tema de vida o muerte para la nación? Totalmente, es que la educación además es lo que va... Educación no solamente para que seamos más productivos y tengamos mejores empleos y podamos competir con Corea. Por ejemplo, aquí estamos rodeados de cámaras y de computadores y equipos sofisticadísimos. Eso todo, nada de eso se produce en Colombia. Todo se produce en Japón, en Corea, en China. Para poder competir en el mundo y producir aviones y producir cámaras de televisión y demás, necesitamos educación, una educación cada vez mejor, cada vez más relevante. Pero también la educación nos va a hacer más felices. La educación nos va a permitir apreciar más las estrellas, las mariposas, los árboles, proteger más nuestro medio ambiente, apreciar más todos los insectos, esa riqueza natural que tenemos. Nos va a permitir ser más felices, apreciar más la literatura, la música, y también la educación va a ser algo muy importante. Va a permitir que los politiqueros dejen de engañar a los ciudadanos. Hoy nosotros vemos que donde la peor politiquería tiene más fuerza en Colombia es donde hay los niveles de educación más bajos. En donde están los niveles de educación más bajos es donde los politiqueros tienen la capacidad de comprar votos, donde logran engañar a la gente. Entonces, unos niveles más altos de educación les va a permitir a los ciudadanos votar bien. Los ciudadanos más inteligentes, más preparados, tienen claro cuáles son las mejores opciones para el gobierno. Entremos en un tema que es coyuntural y que pareciera ser que es la tendencia de esta campaña, y en eso me gustaría conocer su opinión de cuál es, no solamente su propuesta, sino cuáles son sus diferencias y sus énfasis. El tema de la paz. El tema de la paz a uno y a los ciudadanos le da la sensación de que evidentemente arrancó un proceso de paz que generó unas opiniones, y eso está bien, porque el debate en torno a qué nos conviene más y en qué términos se pacta esa paz, pues ese debate es saludable para el país. Pero de un tiempo para acá el tema de la paz no solamente se politizó, sino que se ha manoseado de una manera un poco absurda, y hoy prácticamente pareciera que ese es el tema dominante en la campaña. ¿Cuál es la propuesta de Enrique Peñalosa en este tema de paz? ¿Le va a seguir apostando a los diálogos? ¿En qué se diferencia su propuesta de paz de la que viene prometiendo el candidato presidente, por ejemplo? Bueno, nosotros hemos dicho que lo responsable es tener este asunto de las negociaciones de paz como por fuera de la discusión de la campaña, de la coyuntura, de la política. Esto debe ser un asunto de Estado, como las relaciones internacionales. Independientemente de quién sea el presidente, debe mantenerse la negociación. Desafortunadamente ha pasado todo lo contrario. El candidato presidente quiere que todo el tema se concentre en las negociaciones de La Habana para distraer la atención de que no ha hecho nada importante en el tema de la salud, que no ha hecho nada en el mejoramiento de los ingresos de los campesinos, que no ha hecho nada en el tema de carreteras, que no ha hecho nada en el tema de la seguridad ciudadana. Entonces el candidato presidente está dedicado a tratar de distraer la atención, tratando de que solamente se hable de las negociaciones en La Habana. Pero la paz es un anhelo. Entonces, pero por supuesto, nosotros hemos dicho que respaldamos plenamente las negociaciones en La Habana, tanto que hemos dicho que vamos a ratificar al equipo negociador
el mismo equipo negociador para que la FARC no tenga ningún pretexto para dilatar un acuerdo. De manera que respaldamos totalmente y somos los únicos que no hemos hecho política. Más aún, pero yo quiero decir el otro extremo. En el otro extremo, lo fácil en la campaña es hacer política con la paz. Por ejemplo, como 7 de cada 10 colombianos están en desacuerdo con las negociaciones, lo fácil, ¿no?, es salir, hacerse el macho y decir, es que yo le voy a exigir a la FARC esto y lo otro y lo otro. Entonces, digamos, Oscar Iván Zuluaga lo que está diciendo es que le va a exigir un cese unilateral del fuego y que le va a exigir... Entonces, lo que está diciendo es que va a acabar con las negociaciones en La Habana, sencillamente. Pero yo creo que tenemos que pensar como si tuviéramos un hijo de 22 años que está en una zona de combate, en una selva colombiana. Yo sí creo que tenemos que tratar de evitar que haya más muertes de nuestros jóvenes soldados o nuestros guerrilleros, y lo que tenemos es que hacer todo lo posible para que logremos que haya un acuerdo. Yo por eso estoy totalmente en desacuerdo con esa posición de Zuluaga de acabar con las negociaciones, porque hoy la realidad es que el problema de la guerrilla le está haciendo un daño enorme y obviamente tenemos que fortalecer nuestras Fuerzas Armadas. Pero usted dijo ahorita una cosa que me llamó la atención, y es que usted va a mantener a los negociadores para que la FARC no tengan disculpa de que el proceso se puede dilatar. Y en eso digamos que hay una continuidad, porque claro, si entiendo bien, hay una política de Estado más que de coyuntura política. ¿Y dónde estaría el agregado suyo? ¿Dónde estaría...? No, es que aquí no se trata de hacer agregados. Es que este no es un tema de hacer agregados, de hacernos los valientes, de salir a hacer campaña. No, es que no hay diferencias, es que no vamos a hacer. Aquí tenemos unos negociadores, seamos responsables, respetemos a los negociadores. ¿Qué tal, por ejemplo, que estuvieron negociando el asunto de los límites con Nicaragua, por ejemplo? No, el enlace para el tratado, y que cada candidato en campaña saliera a ver cuál es el que va a hacerse el valiente, va a exigir más, es que yo no voy a tolerar eso y no tal. Seamos responsables, lo que tenemos es que decir, aquí hay una negociación en curso, confiemos en nuestros negociadores. Además de eso, recordemos que cualquier acuerdo va a ser ratificado mediante un referendo por parte de los ciudadanos son los que van a votar. Ahora bien, entonces a mí me parece muy irresponsable y muy poco patriota, tanto el candidato presidente que está haciendo política con esto de las negociaciones, tratando de distraer la atención de que no ha hecho nada en una cantidad de otros temas, como otros candidatos que se ponen a hacer, es que yo cuando llegue voy a exigirle esto y lo otro. Eso es muy fácil. Yo también podría hacerme el macho, y sé que eso produce resultados electorales, que a mucha gente le gusta, que uno diga, es que yo no voy a tolerar eso y lo otro. No. Esto además no implica, cuando yo respaldo las negociaciones de La Habana, no implican dos cosas. Primero, no implica ninguna simpatía por la FARC y sus crímenes contra los colombianos y contra Colombia. Y tampoco implica ningún debilitamiento de nuestras Fuerzas Armadas. Es muy importante recordar que nuestras Fuerzas Armadas deben estar haciendo todo lo que esté a su alcance para derrotar militarmente a la guerrilla, como si no hubiera negociaciones en La Habana, porque estas son unas negociaciones sin tregua. Y como presidente, yo voy a liderarlas, voy a fortalecer a nuestras Fuerzas Armadas y de policía, para que tengamos nosotros la capacidad de imponer el orden y hacer cumplir la ley en Colombia. En este momento hay madres de familia, doctor Peñalosa, padres de familia, jóvenes que seguramente deben estar terminando su colegio, deben estar terminando su universidad, y se están planteando esta pregunta: ¿y ahora qué voy a hacer cuando salga? ¿En qué me voy a emplear? ¿Quién me va a dar un trabajo de calidad? Usted ha dicho aquí varias veces que es que a usted no le gusta hacer promesas, porque hacer promesas es muy fácil, y decir que voy a generar 1 millón de empleos o qué sé yo. Entonces, dígale a esa gente que lo está viendo, que no suene promesero, dígale cómo se le cumple realmente ese anhelo que tienen muchas familias de que sus hijos salgan de sus carreras y encuentren un empleo digno, un empleo que les permita vivir dignamente. Lo más importante que hay en Colombia y en cualquier sociedad es generar más y mejores empleos. Lo más importante y lo prioritario es el empleo. Ahora bien, entendamos, el empleo se genera primero con seguridad. La única manera de generar más empleos es con inversión privada. La única manera de generar más y mejores empleos es con inversión en empresas pequeñas, medianas, grandes, colombianas, extranjeras, no importa. Empresas, más empresas que generen empleo.
Entonces tenemos que tener apoyos, vamos a tener apoyos especiales para el fortalecimiento de las pequeñas empresas. Nosotros no vamos a tener simplemente tratados de libre comercio a diestra y siniestra, sin importarnos qué es lo que pasa. Ahora está a punto de firmarse un tratado de libre comercio con Corea que pone en riesgo 25.000 empleos en la industria automotriz y no nos genera ninguna posibilidad adicional de exportar nada a Corea. Entonces, aquí vamos a tener una, que se llama una política industrial y agrícola, no simplemente libertad de mercado, tratados de libre comercio, no. Aquí vamos a darle apoyos especiales para el fortalecimiento de empresas que generen nuevas tecnologías, que generen un mayor valor agregado. Por ejemplo, hoy Brasil produce la mitad de los aviones de menos de 100 pasajeros que se venden en el mundo. Esto no se hizo con tratados de libre comercio, ni con la libertad del mercado, se hizo con políticas de Estado apoyando ciertos sectores. Como lo decía hace unos minutos, si nosotros vamos a tener, por ejemplo, apoyar la producción de seda en el Cauca, o de pimienta en el Piedemonte del Putumayo, pues eso hay que darle un tratamiento especial, un apoyo especial, no se le pone el mismo tratamiento que al banco más grande de Colombia. Segundo, lo más importante de nuevo es la seguridad. Seguridad. Hoy tenemos que a los que invierten les caen al día siguiente los extorsionistas, generan toda clase de riesgos. Entonces lo más importante para que haya inversión es que haya seguridad. Tenemos que entender que hay miles de millones de dólares en el mundo. Es que para nosotros, ciudadanos comunes y corrientes, no entendemos que si nosotros ganamos un poquito más, pues nos lo gastamos en algo que queríamos comprar. Pero imaginemos que alguien se gane 1.000 millones de dólares al año. Y ahí lo que está buscando es dónde invertir, cómo invertir. Entonces, tenemos que crear las condiciones para que Colombia sea el sitio donde se crean las empresas. Nosotros, para que la gente invierta en Colombia, se necesita seguridad, se necesita que no tengamos impuestos muy altos, se necesita que tengamos carreteras y se necesita que promovamos esa inversión. Por ejemplo, en la costa caribe colombiana estamos más cerca del mercado del noreste de Estados Unidos, de Nueva York y demás, que México. Desde Barranquilla o Cartagena o Santa Marta estamos más cerca de Nueva York que México. En México hay miles de empresas que exportan, que fabrican cámaras de televisión, computadores, fotocopiadoras. En Colombia no hay una sola de esas empresas que se hayan promovido para que se instalen en Colombia para exportar. Entonces vamos a ir a buscar esas empresas, a traerlas. Pero lo que sí es cierto, Ernesto, es con seguridad, con políticas industriales, con mejoramiento de la educación, vamos a tener más y mejores empleos. Nos queda ya unos pocos minutos y voy a hacerle este cuestionario al doctor Peñalosa porque además es puntual y tiene que escoger entre dos opciones, entonces ya las ideas centrales nos las ha explicado. Esto es un test elaborado por los colegas del tiempo.com de la sección política para que la gente cree su plan de gobierno, y como él es candidato, pues vamos a ver cómo crea su plan de gobierno. Y la primera pregunta es, proceso de paz. ¿Continuaré con el proceso de paz en La Habana? ¿No continuaré con el proceso de paz en La Habana? Por supuesto que continuaré. Muy bien. Y de verdad. Bueno, muy bien. Matrimonio gay. ¿Apoyaré el matrimonio gay y la adopción para parejas del mismo sexo? No apoyaré el matrimonio gay ni la adopción para parejas del mismo sexo. Mire, ¿cuál de las dos opciones? No, es que no. Yo no le voy a contestar preguntas sí o no así, porque eso no es responsable. No, es que... Entonces, entonces, es un ejercicio... No, pero no, porque es que eso no es... Entonces, el Papa Francisco dice que él no es nadie para juzgar a los gays, pues mucho menos Enrique Peñalosa. Y en cuanto a la adopción, aún hoy una pareja heterosexual de hombre y mujer tiene unas dificultades muy grandes para poder conseguir un niño para adoptar. O sea que eso de la adopción por parte de las parejas gays es solamente una pregunta retórica, teórica, porque eso no existe. Pero hay debates internacionales. Es una discusión a que yo creo que primero tenemos que las parejas heterosexuales de papá y mamá, hombre y mujer, deben tener la prioridad para cualquier adopción. El fallo de La Haya, ¿acataré el fallo de La Haya sobre San Andrés o no acataré el fallo de La Haya sobre San Andrés? Pues, de nuevo, aquí lo que hay que hacer, como ya lo dijo la Corte Constitucional, como lo dice nuestra Constitución, es negociar un tratado con Nicaragua de límites. Despenalización de la droga. ¿Apoyaré la despenalización de las drogas o no apoyaré la despenalización de las drogas? De nuevo, depende qué drogas. Claramente no la cocaína, claramente no la heroína, pero la marihuana ya está legal en muchos estados de los Estados Unidos, por ejemplo, y claramente no vamos a gastar las pocas policía que tenemos llevando a la cárcel a unos jóvenes que estén consumiendo marihuana. Eso no es la prioridad.
es mejor despenalizar la marihuana, claramente no la cocaína, ni la heroína, ni otras drogas. Muy bien. ¿Apoyaré la reelección presidencial? No apoyaré la reelección. De ninguna manera, eso sí estoy 100% en contra de la reelección presidencial. Necesitamos, eso en gran medida ha llevado a que los presidentes busquen mucho más la popularidad que la responsabilidad. En impuestos, doctor Peñalosa, ¿no habrá más impuestos? ¿Subiré los impuestos para inversión social? No, yo creo que ese es un tema en donde puede que se cambien unos impuestos por otros, pero en general no habrá, nadie pagará más. El sistema de salud, ya me quedan unos segundos, ¿eliminaré el CPS para que el Estado asuma todo el sistema de salud o fortaleceré el CPS porque el Estado no tiene cómo asumir el sistema de salud? El Estado no debe asumir el sistema de la salud, pero los EPS tampoco funcionan bien. Entonces vamos a cambiar las EPS por unas entidades aseguradoras distintas. Muy bien, Enrique Peñalosa Londoño, hoy aquí en este especial con los candidatos a la primera magistratura, muchísimas gracias por habernos acompañado, mucha suerte en estos días que resta de campaña y muchas gracias por haberle dedicado este tiempo a los colombianos para que conozcan a fondo cuáles son las propuestas que usted quiere impulsar en caso de llegar a la presidencia de la República, doctor Peñalosa. Muchísimas gracias, Ernesto. Bueno, y a ustedes muchas gracias por acompañarnos. Sigan con la programación habitual de Canal El Tiempo. Muchas gracias.